Existe un pasaje, una mashal, una parábola en el Nuevo Testamento que resulta no menos que un tanto enigmático. Yeshua dijo: «Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa». Marcos 3, 27. ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Se podrá atar al hombre fuerte? Pero después de esto, continúa con algo aún más misterioso. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien, será reo de pecado eterno. Marcos 3, 28-29. ¿Qué es por tanto blasfemar contra el Ruach, el Espíritu Santo, cuya pena es tan grave? ¿Por qué Yeshua hizo hincapié en esto? Driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down. Segunda temporada, Los secretos de Yeshua, capítulo 24, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sweet lover. El Ruach HaKodesh es el espíritu de santidad que inviste a una persona que Elohim ha predestinado o a la persona que ha alcanzado un nivel espiritual muy elevado. En hebreo, Kedushá. Este Espíritu Santo o Ruach HaKodesh ya se menciona en la Torá como la revelación general o permanente de la presencia divina entre los israelitas, conocida como la Shejiná. Por tanto, ir en contra de la Shejiná o del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad o el Espíritu de Dios, es ir contra el mismo Dios. Y para comprender qué quiso decir Yeshua en el pasaje de Marcos 3, 27 al 29, tenemos que poner todo el contexto en la mesa de estudio. El contexto de este enigmático texto nos indica que iba dirigido a los que rechazaban la autoridad de Yeshua y el reino de Elohim que él anunciaba. Pero para ver ese contexto, vamos a exponer todo el texto de Marcos 3, concerniente a este tema. Presten mucha atención.
Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca: «Levántate ahí en medio». Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: «extiende la mano». Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Yeshua se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Vuelve a casa. Se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían: «está fuera de sí». Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «está poseído por Beelzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios». Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas: «¿Cómo puede Satán expulsar a Satán? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satán se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien, será reo de pecado eterno. Es que decían: «está poseído por un espíritu inmundo». Llegan su madre y sus hermanos y, quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: «Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les responde: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Marcos 3, 1-35.
¿Comprendieron el contexto de Marcos 3? Si analizan bien el texto, podrán ver con más claridad lo que estamos estudiando. Lo primero que nos encontramos es que después de sanar a muchos, la gente rodeaba a Yeshua en multitudes. Los judíos, el pueblo en general, creía que Yeshua era el profeta que tenía que venir, es decir, el profeta que dijo Moisés. Y tal era ya su fama que las gentes lo rodeaban por donde quisiera que fuera. Cuando se fue a una casa en Cafarnaúm para apartarse de la gran multitud de gente que lo seguía, y la gente se enteró de nuevo dónde estaba, se agolparon en la puerta. Yeshua y sus estudiantes seguían en esa casa, pero la situación fue tan caótica porque se desbordaron por las necesidades de esa multitud. El segundo punto que debemos prestar atención es que los suyos, es decir, su familia, no entendían lo que Yeshua hacía. Es más, consideran que está fuera de sí, es decir, loco. Esta es la primera acusación de sus familiares, porque después, al final del capítulo, se aclara que sus familiares son sus hermanos y su madre. Fueron a prenderle, porque creían que estaba loco, pues lo veían como fuera de sí. Y por ese motivo, su familia directa estaba molestos. Es más, no sabían qué hacer con Yeshua. Tanto es así que no bastó la presencia de sus hermanos de sangre, sino que tuvo que ir su madre a buscarle. El tercer punto es que los fariseos lo llamaron poseído por Belcebú, es decir, la segunda acusación a Yeshua, pero esta vez por los escribas o maestros de la ley. Muchos subieron desde Jerusalén a Galilea, y deben recordar que ellos eran los responsables sobre lo que se enseñaba a los judíos, pero ellos, al tener informes, enviaron a sus inspectores para escuchar a un maestro que no ha salido de ellos. Al escuchar y ver los portentos que hacía Yeshua, le acusaron de estar endemoniado. Y deben prestar atención a la acusación de los escribas y la acusación de la familia de Yeshua, porque existe un cierto paralelismo. Es decir, ellos, tanto escribas como maestros de Torá, y por otro lado la familia de Yeshua, incluida su madre, lo acusaron de que algo pasa con Yeshua. Unos de endemoniado y otros por locura. El cuarto punto es que Yeshua habló en parábolas contra esa acusación, afirmando que un reino no puede ir contra sí mismo. Es decir, Satanás no puede luchar contra sí mismo, porque para ganar una lucha debe ser contra otro distinto, no contra ti mismo. Y de ahí que Yeshua habló en Mashal sobre el hombre fuerte atado. La respuesta de Yeshua a los escribas pone en evidencia la falacia de la acusación
de los escribas, porque lo que ellos plantearon es ilógico, sin sentido. ¿Y qué es lo que no tiene sentido? Echar a Satanás fuera de Satanás. Y en Mashal, en parábola, Yeshua hizo referencia a las divisiones de Israel, el reino dividido. La casa dividida contra sí misma es un paralelismo hebraico. Se dice una cosa de una manera y se refuerza con otra, para reforzar la idea. Por tanto, la moraleja o aplicación es que no tiene sentido que Satanás se pelee con Satanás. Yeshua les dijo que su manera de pensar no tenía lógica, porque Satanás no iba a luchar contra sí mismo. La acusación de los escribas contra Yeshua no podía explicar lo que estaba sucediendo en la misión encomendada a Yeshua por Dios. ¿Cómo se explica? Yeshua les da otra mashal, la del hombre fuerte que guarda su casa, que nadie puede contra él, solamente otro más fuerte. Y en este sentido, Yeshua les dio la verdadera explicación de su misión. Esto es, el Mesías de Israel, el Hijo de Elohim. Por tanto, en la mashal de Yeshua, el hombre fuerte es Satanás. Y Yeshua, en su misión, le iba a atar y a vencer, y luego a saquear la casa del hombre fuerte. Yeshua describió en pinceladas o bosquejó su estrategia contra su enemigo, Satanás. Habló de él como el hombre fuerte, y habló que alguien más fuerte que él lo iba a atar, lo iba a limitar. Y una vez vencido, Yeshua iba a saquear la casa del hombre fuerte. Es decir, los exorcismos son el saqueo de Yeshua a Satanás. Y esos exorcismos son la evidencia de este saqueo. Y a este respecto, profetizó el profeta Isaías cuando dijo: ¿se arrebata al valiente la presa o se escapa el prisionero del guerrero? Pues así dice Adonai: sí, al valiente se le quitará el prisionero, y la presa del guerrero se le escapará. Con tus litigantes yo litigaré, y a tus hijos yo salvaré. Haré comer a tus opresores su propia carne, como con vino nuevo, con su sangre se embriagarán. Y sabrá todo el mundo que yo, Adonai, soy el que te salva y el que te rescata, el fuerte de Jacob. Isaías 49, 24-26. Esta profecía del valiente es lo mismo que el mashal de Yeshua, el hombre fuerte. Y los fariseos estaban malinterpretando la luz como oscuridad, como profetizó Isaías. Todavía te dirán al oído los hijos: ¿de qué fuiste privada? El lugar es estrecho para mí, cédeme sitio para alojarme. Isaías 5:20. Los fariseos decían que tenía un espíritu inmundo.
Por tanto, ya estaba hecho su juicio sobre Yeshua. Y ahora presten mucha atención. ¿Qué estaban provocando con esto? Con tales afirmaciones públicas en contra de Yeshua, estaban poniendo en tela de juicio al Espíritu que moraba en Yeshua, es decir, al Espíritu Santo. Y si ellos ponían en entredicho al Espíritu de Santidad, ponían en entredicho al mismo Elohim de Israel. Entonces ya no habría quien les convenciera. Ellos mismos se condenaban. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo lo que quiere decir es negar que Yeshua sea el Mesías de Israel. Y este es el quinto punto al que tenemos que prestar atención. Yeshua dijo que todo será perdonado, menos el blasfemar contra el Espíritu Santo, en referencia a la acusación de los fariseos hacia él. Por consiguiente, todo aquel que niegue que Yeshua es el Mesías, blasfema contra el Ruach HaKodesh, y eso es blasfemar contra el Espíritu. El sexto punto al que tenemos que prestar atención se repite de nuevo. Los suyos, su familia, concretamente su madre y sus hermanos, fueron a buscarle otra vez porque pensaron que Yeshua estaba fuera de sí, es decir, loco, desequilibrado, demente o imprudente. Pero Yeshua respondió que sus verdaderos hermanos eran los que, como él, hacían la voluntad del Padre. La expectativa de la gente es que vaya a atender a su familia de sangre. En cambio, Yeshua les dijo otra mashal, otra parábola. Y el mashal habla de la familia de Elohim, la familia de Dios. La gente le podría haber tomado como a un loco, al no saber quién es su madre, pero lo que hizo Yeshua es hablarles de la familia escatológica. No de una familia definida por parentesco, sino que ahora la familia es la que hace la voluntad de Dios. Y eso es lo que produce lazos más fuertes que la sangre. Por tanto, Dios, a través de Yeshua, porque él hacía la voluntad de Dios y no la suya, vence todas las barreras de etnias, edad o sexo. Por consiguiente, para comprender mejor el texto, tenemos que tener claro de que hay dos tandas de acusaciones. Primero, el de los parientes, su familia directa. Y segundo, la acusación de los fariseos. Y por parte de Yeshua, hay dos tandas de respuestas en mashal. Una vez que hemos expuesto todo el contexto de Marcos 3, para interpretar correctamente este pasaje, vamos a ir al Evangelio de Mateo, que relata esta misma historia. En el capítulo 12, Mateo muestra la confrontación constante entre Yeshua y los fariseos. Estos religiosos buscaban cualquier oportunidad para rechazar a Yeshua.
aunque ellos estaban viendo los milagros que hacía Yeshua, los cuales confirmaban que él era el Mesías esperado. No obstante, ellos prefirieron no ver lo que estaban viendo y rechazaron de manera consciente al Goel, el Salvador, el mediador entre Dios y los hombres. Juzgará entre las gentes, será mediador de pueblos numerosos. Isaías 2:4. Mira que por testigo de las naciones le he puesto, caudillo y legislador de las naciones. Isaías 55:4. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones. Isaías 42:1. Los fariseos se preocuparon mucho cuando vieron que muchos judíos estaban empezando a preguntarse si Yeshua sería verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía: ¿no será este el hijo de David? Mateo 12, 22-23. Algunos fariseos no querían creer que un humilde hijo de Nazaret fuese el hijo de David. Por eso prefirieron creer que Yeshua echaba fuera los demonios y daba salud a las personas por el poder del diablo. Mas los fariseos al oírlo dijeron: Este no expulsa los demonios más que por Beelzebul, príncipe de los demonios. Mateo 12, 24. Los fariseos consideraban que Yeshua mismo era Beelzebú, es decir, que Yeshua era el mismo diablo. El carácter completamente vergonzoso de la acusación se hace más claro por el hecho de que consideraban a Beelzebul no como un espíritu malo que ejerce influencia siniestra sobre Yeshua desde afuera, sino que creyeron que Satanás estaba en el alma de Yeshua. Es que decían: está poseído por un espíritu inmundo. Marcos 3:30. Y en este sentido, en otra ocasión, le acusaron de tener un demonio. Los judíos le respondieron: ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Yeshua: yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Juan 8:48. Que en realidad él mismo era Beelzebul, como el mismo Yeshua dijo que le habían acusado en otra ocasión. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Beelzebul, ¿cuánto más a sus domésticos? Mateo 10:25. Yeshua respondió a la incredulidad de esos fariseos mostrándoles lo absurda
contradictoria, imperdonable y perversa acusación. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y de toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satán expulsa a Satán contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Mateo 12, 25-26. Es decir, lo que Yeshua quiso decir es que si él fuera Satanás, entonces sería un tonto, pues estaría haciendo daño a su propio reino. Y por eso, Yeshua les puso en un dilema a los fariseos al preguntarles: ¿y si yo expulso los demonios por Beelzebul, por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Mateo 12, 27. Si los fariseos respondían que sus hijos echaban fuera los demonios por Beelzebú, entonces ellos mismos se daban una puñalada al desprestigiar a sus propios maestros. Pero si decían que lo hacían por el poder de Dios, entonces ellos vindicaban a Yeshua, quien también echaba fuera los demonios. Ahora, con esa pregunta, indudablemente los fariseos creían que sus maestros echaban fuera los demonios por el poder de Dios. Por tanto, les tocaba reconocer que Yeshua también lo hacía por el mismo poder. De manera que Yeshua les dijo que vieran lo que realmente debían ver. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, 28. El reino de Elohim o el reino de los cielos es la manifestación gloriosa de la gracia divina que hace débil a Satanás y su reino de rebeldía, de manera que muchos pueden ser alcanzados por el poder de Elohim para librarlos de las garras de este destructor enemigo. Con Yeshua, el reino de Dios en la tierra estaba a las puertas, y desde ese momento, la fortaleza de Satanás había sido vulnerada. Por tanto, la buena nueva ahora podía llegar a muchas personas que eran esclavas del diablo, y por eso, al regreso de la comisión de los 72 que envió Yeshua, dijeron: regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satán caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 17-18. Por tanto, el reino de Elohim, con el Mesías, trae liberación al pecador que cree en él. Pero para que la buena nueva, o reino de Dios, traiga liberación al pecador, primero es necesario que el opresor, el hombre fuerte, aquel que mantenía en esclavitud a la humanidad, sea atado o amarrado. Oh, ¿cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. Mateo 12, 29. ¿Y qué significa que el hombre más fuerte saqueó la casa del hombre fuerte?
Yeshua dijo que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Satanás tenía bajo su poder alineador al género humano caído. Y sigue así para los incrédulos, como dijo Pablo de Tarso. Para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean brillar el resplandor de la buena noticia de la gloria de Mesías, que es imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Mesías Yeshua como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Yeshua. Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Mesías. Segunda de Corintios 4:6. La mayor parte del mundo conocido estaba bajo el poder del paganismo, la idolatría y el ocultismo. Y Satanás tenía bajo opresión a casi todas las naciones. Para que la buena nueva pudiera llegar a cada una de estas naciones y pueblos esclavizados por el poder del maligno, el hombre fuerte, era necesario que un hombre más fuerte viniera y lo atara. ¿Y quién es el hombre más fuerte que puede atar al hombre fuerte? El Mesías y solo el Mesías. El Evangelio de Lucas, narrando el mismo acontecimiento, da más claridad sobre este asunto. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. Lucas 11:21-22. Satanás es el hombre fuerte que tenía un reinado en este mundo de pecado. Gobernaba sobre los suyos con tranquilidad, pero cuando vino el Mesías, el hombre más fuerte, porque es el ungido de Elohim, entonces ató al hombre fuerte. Golpeó severamente sus fortalezas y abrió el camino para que su ejército, los creyentes, entremos en los campos del diablo, la gente inconversa, y saqueemos esas almas, trayéndolas a la luz de la buena nueva. Solo Dios a través de Yeshua podía atar a Satanás, pues ninguno de nosotros es más fuerte, ni siquiera igual de fuerte que Satanás. Yeshua, con su trabajo redentor, su obra, su muerte y resurrección, cumplió la profecía que Dios hizo en Génesis. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Génesis 3:15. Yeshua
del linaje de Adán, el hombre más fuerte hirió la cabeza de la serpiente. Y ahora los creyentes podemos entrar a la casa del hombre fuerte para arrebatar las almas que tenía cautivas. Yeshua no nos mandó a atar al hombre fuerte porque ya está atado. Por tanto, ahora podemos llevar la buena nueva a todo el mundo, y como está profetizado, creerán en él, en Yeshua, el hombre que Dios ha predestinado para salvación. Y por este motivo Pablo de Tarso instruyó a los creyentes a seguir un camino recto, no un camino torcido, como aquellos que van condenando a los demás y viendo a Satanás, a todo aquel que no piense como él. Hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y cumplid así la ley de Mesías. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta, y entonces tendrá en sí solo, y no en otros, motivo para glorificarse, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. Que el discípulo haga partícipe en toda suerte de bienes al que le instruye en la palabra. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Así que, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Gálatas 6, 1-10. Cuando Pablo de Tarso se dirigió a llevar la buena noticia a zonas atestadas por el paganismo, la idolatría y el ocultismo, él no le pidió a los creyentes que oraran para reprender o atar a Satanás, sino para que la palabra de Adonai se expanda y sea glorificada. Finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria como entre vosotros. Segunda Tesalonicenses 3:1. Cuando los apóstoles empezaron a sufrir la persecución del Bet Din, es decir, del Sanedrín, y algunos de los apóstoles fueron llevados a la cárcel, ellos no se subieron a las colinas más altas a atar a Satanás, sino que oraron al Eterno, al Dios de Israel, el Padre. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado a los reyes de la tierra, y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad
se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo, Yeshua, a quien has ungido para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Yeshua. Hechos 4, 24-30. Los apóstoles, aunque sabían que Satanás estaba detrás de esto, no empezaron a reprenderlo. ¿Por qué? Primero porque ellos sabían que Elohim, el Dios de Israel, tenía todo bajo su mano y nada se le escapaba. Y segundo, porque esta no es la misión de los creyentes, pues Yeshua ya lo hizo. Él lo derrotó, Él lo ató y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la buena nueva a todos los lugares y a todas las naciones. Y a todos los que Dios quiera salvar se convertirán. Y no importa si son idólatras, brujos, hechiceros o lo que sean, porque el poder de Elohim en el Mesías Yeshua los liberará de las garras del maligno y ellos podrán creer en la buena noticia. El libro de Apocalipsis es muy claro en decirnos la forma como los creyentes hollamos, pisoteamos y derrotamos cada día a Satanás. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Apocalipsis 12, 11. Los creyentes vencemos a Satanás cada día, por medio de vivir en santidad y de negarnos a nosotros mismos con el fin de vivir para el Mesías y de ser limpiados con la sangre de Yeshua y proclamar la buena noticia. Y aunque fallemos 70 veces 7, es decir, hasta el mismo momento de nuestra muerte, si nos vamos arrepintiendo de nuestros malos caminos, y aunque caigamos 70 veces 7, Dios, que es grande en perdonar, borrará nuestros pecados y ya no se acordará más de ellos. Deje el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Adonai, que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que será grande en perdonar. Isaías 55:7. Tiende tu oído, Adonai, respóndeme que soy desventurado y pobre. Guarda mi alma, porque yo te amo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, tenme piedad, Señor, pues a ti clamo todo el día. Recrea el alma de tu siervo, cuando hacia ti, Señor, levanto mi alma. Pues tú eres, Señor, bueno, indulgente, rico en amor para todos los que te invocan. Salmos 86, 1-5. Si los enemigos de Yeshua creían o creen que Yeshua lleva dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios, es porque en su conciencia creen que, al no estar Yeshua con los jefes religiosos oficiales de Israel que representan el poder de Dios en la tierra,
Sus curaciones milagrosas no tienen otra explicación que el poder de Satanás. Llegar a esta conclusión significa que su conciencia está pervertida, pues no se dan cuenta de que el Dios que veneran, aunque sea el mismo de nosotros, Yuhei Bajei, el Dios de Israel, no es realmente lo que están venerando según la Torá, sino al hombre fuerte, el príncipe de este mundo, Belcebú, un ídolo que permite y convive con la injusticia. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Suponed un árbol bueno, y su fruto será bueno. Suponed un árbol malo, y su fruto será malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 31-37. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Yeshua le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios.
Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Juan 8, 31-47. La élite judía, el Sanedrín, como jefes, habían hecho todo tipo de alianzas con los poderes injustos, según su conveniencia. Habían vendido sus principios y satanizaban, perseguían y asesinaban a sus enemigos en el nombre del mismo Dios de Israel. Pero ese Dios satanizador no es el Dios de Israel, Yuhei Bajei. La élite judía llegó a satanizar a todos sus oponentes, y entre ellos a Yeshua. Y no estar con el poder corrompido del templo es estar con Satanás. Pero Yeshua trató de demostrarles que él no estaba con ninguno de los dos. Las curaciones milagrosas no las estaban haciendo los funcionarios religiosos, sino un laico, procedente de la irreligiosa Galilea. Dichas maravillas no partían del centro del poder religioso, Jerusalén, sino de un extraño personaje que vino de la marginalidad. Y para ellos no podía venir de Dios. Pero ellos no lo veían porque habían perdido la esencia de la Torá. Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Yeshua trató de explicar que el reinado de Dios que él anunciaba era todo lo contrario al poder de dominio del templo. Era destronar y dominar al maligno, o a los poderes de dominio que si estaban instalados en la sociedad, era porque también lo estaban en el interior de las personas. Y esto se lograba si se revivía la presencia del Padre Celestial en la conciencia del pueblo. Se equivocaban quienes creían que Yeshua tenía su conciencia vendida a algún tipo de poder. La presencia activa del Padre en su conciencia era quien lo movía a actuar como lo hacía. El hombre fuerte o poder maligno, el Yeser Hará, que hasta entonces dominaba, era ahora dominado, atado y saqueado por otro más fuerte, por Yeshua, el ungido por el Espíritu. Y este poder se trataba de la fuerza arrolladora del Padre Celestial, que Yeshua palpaba en su propia vida y en la de la gente buena que lo rodeaba. Era una fuerza capaz de dominar y destronar en el interior al maligno. Una nueva fuerza que empezaba a demostrar que era posible invadir y apoderarse de lo que se creía ser territorio propio del poder de dominio, el Yeser Hará, la mala inclinación, es decir, del maligno que creamos los propios humanos con la perversión de nuestras conciencias. La conciencia de Yeshua era y es independiente del poder de dominio y del maligno que lo alimenta. Y el contexto original de esta parábola era el pesimismo frente a las fuerzas del mal, identificadas
como los dirigentes del Sanedrín, la corte de Herodes y algunos grupos locales con poder de dominio gracias a la opresión romana. Estas fuerzas controlaban y empleaban contra el pueblo judío el poder del dinero, de las armas, de la autoridad, de la sociedad patriarcal o de la cultura, entre otros. Además, los jefes judíos vendían a los romanos sus principios religiosos de justicia, esperando en recompensa participación en el poder político a través del sumo sacerdocio y del Sanedrín. Y por este poder incluso hubo sacerdotes en el templo que no eran Cohen. Creían que no era posible sobrevivir sin hacer alianzas secretas con algún grupo de poder. Y lo más grave es que creían que Yeshua hacía lo mismo que ellos. Creían que Yeshua estaba vendido a algún poder maligno que le otorgaba su fuerza y su poder de hacer milagros. Acusaban a Yeshua de tener su alma vendida a algún poder maligno. Esta es la razón por la cual la conciencia de Yeshua insiste de una y otra forma en demostrar que para hacer el bien no se necesita alianzas con ningún poder dudoso, sino recurrir a la fuerza de la propia conciencia inhabitada por Elohim, el Padre Celestial. En la parábola Yeshua repite una y otra vez que no estar con el poder religioso y político de turno no significa estar aliado con las fuerzas malignas de Belcebú, e insistió en que, por el contrario, él estaba atando el poder maligno. Y por tanto, sus obras, las obras o milagros de Yeshua, son fruto de que ya Belcebú ha sido atado y dominado, y que ya había llegado la hora de liberar a sus víctimas, de arrebatarle lo que la falsa religión y el poder de dominio le había ido entregando. Debemos ser conscientes del choque que produce esta mashal de Yeshua en nuestra conciencia de oyentes o lectores o creyentes de la misma, porque allí se enfrentan estas dos realidades. Una mentalidad derrotista que se desanima o se vende con facilidad a las fuerzas del mal contra una mentalidad firme que sabe cómo atacar al enemigo por fuerte que sea. Allí, en nuestra propia conciencia, debemos resolver este choque de trenes, sabiendo con claridad por quién somos y por quién estamos. Por tanto, está en nuestras manos aceptar la definición de reino de Elohim que surge a partir de esta mashal de Yeshua. Y es que el reino de Dios es la realidad que lucha contra las fuerzas del mal, sin venderse a las mismas, sin caer en las falsas ofertas que permanentemente abruman las conciencias que quieren ser libres de la sociedad reinante. Por tanto, debemos combatir las fuerzas del mal sin competir con sus métodos de poder y sin hacer
pactos secretos con ellas. Debemos tener fe en nuestras conciencias de que el Creador ya envió a alguien que ató al hombre fuerte, que pretende y cree dominarlo todo, y que se indigna contra quien lo contradiga. Y en este sentido, y el que tenga oídos, escuche, una de las grandes tentaciones de algunas asambleas, congregaciones o iglesias es satanizar a quienes no estén de acuerdo con las tesis o con la corrupción de sus líderes. Esto ha llevado a las variadas formas de inquisición vividas a lo largo de la historia, y que tanto dolor y sufrimiento, tantos miedos y angustias, tantos destrozos del alma y de los cuerpos, ha causado y siguen causando. Y a quien así actúa, son muy propensos a satanizar a los demás en nombre del Dios a quien adoramos, por el solo hecho de sentirse heridos, ignorando que muchas veces dicho Dios es fruto de sus propios intereses. Y como dice 2 de Corintios 13, 1 al 10, por tercera vez voy a vosotros, por la palabra de 2 o 3 testigos se zanjará todo asunto. Ya lo tengo dicho a los que anteriormente pecaron y a todos los demás, y vuelvo a decirlo de antemano ahora que estoy ausente, lo mismo que la segunda vez estando presente. Si vuelvo otra vez, obraré sin miramientos, ya que queréis una prueba de que habla en mí Mesías, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso entre vosotros. Pues ciertamente fue crucificado en razón de su flaqueza, pero está vivo por la fuerza de Dios. Así también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por la fuerza de Dios sobre vosotros. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No reconocéis que Yeshua HaMashiach está en vosotros? A no ser que os encontréis ya reprobados, espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados. Rogamos a Dios que no hagáis mal alguno, no para que nosotros aparezcamos probados, sino para que obréis el bien, aun cuando quedáramos nosotros reprobados, pues nada podemos contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Ciertamente, nos alegramos cuando somos nosotros débiles y vosotros fuertes. Lo que pedimos es vuestro perfeccionamiento. Por eso os escribo esto ausente, para que presente no tenga que obrar con severidad conforme al poder que me otorgó el Señor para edificar y no para destruir.